Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Cerca, una nueva noche de jueves en la que venimos a contarles algo muy interesante y además de mucha actualidad aquí en nuestra localidad de Alhaurín el Grande, porque hoy mismo ha sido la entrega del premio de relato breve Gerald Brennan y tenemos con nosotros a uno de los miembros del jurado, Pedro Marín, bienvenido. Muchas gracias, Rocío, encantado de estar con vosotros. Y para nosotros poder contar contigo un día tan intenso como el de hoy, creo que es interesante conocerte, acercarnos a ti, Pedro, porque eres el estreno, por así decirlo, de este concurso, de este certamen, y bueno, ¿cómo llegas a este certamen? ¿Cómo llegas a Alhaurín? Pues bueno, te puedo contar que dentro de mi faceta de escritor hay una vertiente poética, que hace 2 o 3 años gané el Premio Internacional de Poesía Manuel Salinas, y que fue a raíz de ese premio, como conozco a don Manuel, que es, como sabéis, el presidente del jurado, y precisamente este año, pues en lo que es el 15 certamen de relato breve Gerald Brennan, pues hacía falta alguien más que colaborara con los miembros del jurado, y bueno, pues tiraron de mí, y yo pues encantado de servir al premio y al pueblo de Alhaurín. Eres una persona ducha en literatura, en poesía, como acabas de comentar, pero verdaderamente tu profesión no tiene nada que ver con esto. Esto digamos que es un hobby que tú Sí, tienes. efectivamente. Bueno, yo me dedico al mundo de la justicia. Yo soy funcionario de justicia en Málaga. Y bueno, lo que yo puedo aportar quizá como jurado a este certamen es algo distinto. Los demás compañeros pertenecen todos al mundo académico de la universidad, pero yo soy un lector que escribe y lee desde las trincheras, por decirlo así. Tengo bueno, pues la experiencia de haber sacado una novela, de haber publicado un libro de poesía, de tener una columna en La Opinión de Málaga todos los lunes. Y bueno, de alguna manera pues eso aporta, digamos, a pie de calle una visión que, bueno, que no tiene por qué estar en contra de los demás compañeros, pero sí es diferente, precisamente por la especial experiencia que desde el mundo de la escritura tengo, pues, por la profesión que ejercito. Verdaderamente para llegar a escribir una novela o para escribir poesía hay que leer mucho, ¿no? Sí, hay que leer mucho. Sin embargo, es más cuestión de ganas, de experiencia y de ponerse un poco en marcha. Hay gente que piensa que, bueno, que para escribir una novela pues hay que documentarse enormemente sobre una trama histórica o empezar a estudiar. No, yo creo que cada persona puede escribir su novela desde ya, precisamente pues porque tiene una experiencia vivida, tiene un oficio en el que trabaja y tiene un bagaje, un pozo de lectura que le aporta algo. Entonces, simplemente con los conocimientos que uno ya tiene, efectivamente luego hace falta un poco la inercia y el arte de saber escribir, pero quiero decir que a nivel de conocimiento y de fondo, los temas están en el interior desde el primer momento, solo es cuestión de sentarse un poco y hacer por plasmarlos y dejarlos impresos en el papel. ¿Qué aporta el mundo del relato a la literatura? El mundo del relato, pues mira, lo dificultoso de este tipo de preguntas en literatura es que hay muchas fronteras, ¿no? También dependiendo de a quién se lo preguntes, pues te puede dar una respuesta u otra. Hay quien dice que, bueno, pues que un relato pues debe de aportar pues una enseñanza o una sensación o aportar un conocimiento nuevo sobre la visión del mundo. Todo eso es verdad, pero bueno, también podemos decir que un relato pues debe de aportar una historia, una historia buena, tiene que tener unos personajes de calidad, en fin. El problema ya no solo del relato breve como concepto, sino de cualquier tipo de una novela o incluso la misma poesía, es que dependiendo de a quién le preguntes, te va a dar una respuesta u otra. Eso lo marca precisamente la experiencia que como lector haya tenido uno, y a veces pues incluso en la profesión de mis compañeros, pues quizás lo académico, ¿no? Son gente que se dedica un poco precisamente a eso, son profesores de literatura, la gran mayoría. Como lector, pues efectivamente ves otras cosas, pero es lo que decíamos siempre, si esto funcionara de manera en que yo metiera el relato en una máquina y esa máquina me diera el relato ganador, pues estaríamos quitando del premio pues todo lo que de subjetividad puede aportar y de valor a la persona, ¿no? Al final la subjetividad entra, como bueno como malo, pero está bien que entre, porque o sea, el gusto y la tendencia personal debe de reflejarse también un poco en los resultados del premio.
Eso también viene a colación con lo que aporta el autor, ¿no? Yo recuerdo una vez, en cierta ocasión, un sacerdote en una homilía, don Amigo Vallejo, el cardenal de arzobispo de Sevilla, emérito, que decía, las homilías, por ejemplo, cuando uno hace una homilía, depende mucho del que habla. Dices, como el flamenco, no existen cantes grandes o chicos, sino grandes o chicos cantadores, ¿no? Aquí pasa lo mismo, ¿no? Un buen escritor es buen escritor escribiendo relatos breves o escribiendo grandes novelas, ¿no? Sí, bueno, al final uno coge también a su hijo predilecto, ¿no? Aunque los quiera a todos. Hay escritores que se dedican desde luego a un género concreto, luego hay otros que tocan más palos. En cualquier caso, lo que sí podemos decir de Carlos García Valdecasas, que ha sido el que ha ganado el relato de este certamen, es que es una escritura que sin duda se le nota muchísimo oficio, sobre lo que comentaba de él Manuel Salinas, porque se ve una cadencia en la escritura, una fluidez, una manera de elegir cada palabra en un momento dado sin que se vuelva a repetir a lo largo de todo el texto, que lo que se ve trabajo, se ve que no es alguien que está empezando a escribir. De hecho, ya visto el currículum, te das cuenta, porque lo cita así, que ha ganado algún otro certamen literario, pero vaya, que no hacía falta que lo dijera, porque eso efectivamente se ve en lo que es la cadencia del relato. Es una historia en la que hay unos personajes de mucho peso, donde hay una reflexión sobre el tiempo muy importante. El relato se mueve en torno al siglo XIX. En el vocabulario de este relato incluso se ven palabras decimonónicas que van totalmente acordes al tiempo en el que está documentado, ¿no? Sí, totalmente. Sin embargo, en lo que es el texto se plantea un relato que es perfectamente moderno, como es el del concepto del tiempo, ¿no? Digo moderno porque vale para nuestros tiempos, no digo moderno porque este debate sea nuevo, ya se hablaba del tiempo, se ha hablado desde que el mundo es mundo. Sin embargo, lo replantea en una manera donde dos personajes dialogan, ¿no? El debate del tiempo podía haberse llevado, por ejemplo, dentro de una reflexión introspectiva, ¿no? O a modo de ensayo. Sin embargo, desde mi punto de vista, la gran habilidad que ha tenido el autor en este relato ha sido meterlo en boca de unos personajes, con lo cual lo hace bastante más cercano al lector. Y luego el tiempo, pues, se mueve constantemente a través de sus párrafos. Aparecen distintos tipos de relojes, el reloj de sol, el reloj de faltriquera, aparece el reloj de la iglesia, el tiempo se ve en la relación que hay entre los personajes, que se conocen en la infancia y se vuelven a encontrar en una época de madurez, el tiempo se ve en ese viaje en Calesa y en los sucesivos amaneceres y puestas de sol que van desde el principio hasta el final. El tiempo es una constante que aparece a lo largo de toda la historia. Que es un hilo conductor, ¿no? Exactamente. Y luego el debate, quizás lo podemos encontrar en esa manera de concebir el tiempo cronológico, ¿no? como sucesión que nos marca el reloj, o una manera de entender el tiempo, digamos, como sensaciones que hay que anteponer a ese ritual cronológico de las horas. Quizá la necesidad vaya antes que el tiempo cronológico, quizá las sensaciones vayan antes que el tiempo cronológico. Bueno, decía Borges que el tiempo es lo medida tanto en cuanto lo pasara o no contigo, ¿no? O sea, cuando se refería a la mujer. Pues eso es un poco lo que nos quiere transmitir el relato de Carlos García Valdecasas. Para llegar a este punto de cómo lo controlas, cómo lo manejas, me imagino que habéis llegado, por supuesto, después de leer un montón de relatos y de diferente calidad y de diferente... Sí, hay, si no recuerdo mal, el número exacto de relatos presentados rondaba los 2.718, algo así. Claro, todos esos os lo habéis tenido que leer todos. Sí, ciento y pico relatos más que en el certamen pasado. Es que claro, el Gerard Brena no es un premio modesto. El Gerard Brena, después de 15 años, aparte de que es un premio de 3.000 euros, implica también la publicación de 500 ejemplares y el prestigio después de 15 ediciones, pues cada vez se ve más a la alza. También no solo por la solera de los años que lleva vigente, sino por los miembros del jurado que están dándole un poco presencia y constancia a su certamen, ¿no? Claro, las personas que escriben y demás es un premio conocido y reconocido. Claro, efectivamente. Y bueno, y da gusto decir que haya una entidad pública, en este caso el Ayuntamiento de Alhaurín y la Fundación Gerard Brena, que invierta y dedique tiempo a lo que es la difusión de la cultura literaria y de la creación, ¿no? Y de esos 2.000 y pico, de cerca de 3.000
relatos que se presentan, verdaderamente uno se encuentra de todo, ¿no? De todo tipo de manera de redactar, Sí. Te encuentras de todo a nivel de la temática. A nivel de la temática es casi infinito, te puedes encontrar cualquier tipo de historia. Y a nivel de la forma también, hay relatos que están enfocados desde la mera reflexión, hay relatos que están enfocados desde pues bueno, lo que es el tradicional comienzo, nudo y desenlace con una historia ficcional a través de unos personajes. Ha habido relatos muy poéticos en este certamen. Y en fin, y al final lo que es nuestra labor es hacer un poco la criba de calidad y luego pues ya debatir a nivel subjetivo en cuanto a la forma, en cuanto al contenido, cuál nos parece que puede ser el relato más adecuado. ¿Y cuál es digamos, el quid, lo que llama la atención de un jurado, ¿no? Que puede decir, pues este puede ser más válido o menos válido que los demás, ¿no? Pues mira, yo te puedo hablar de cómo lo concibo yo. Yo creo que el contenido es muy importante, a lo mismo que la forma, pero también hay que cuidar la forma de la forma, ¿no? Estamos hablando de lo básico, estamos hablando de ortotipografía, estamos hablando de signos de puntuación, estamos hablando de que las palabras no se repitan, digamos del traje de la novia, ¿no? Por así decirlo. Una vez que ves que eso a niveles de calidad es aceptable, ya entras un poco a ver qué es lo que nos quiere contar este autor y cómo nos lo cuenta, ¿no? Yo concibo que la historia no solo hay que contarla, sino que hay que saber contarla, ¿no? La dosificación de los datos es muy importante. La manera en que tú vas aportando datos al lector es muy importante. El hecho de que una idea no se repita constantemente es muy importante. La historia tiene que ser lineal. Ya te digo, esto desde el punto de vista de quien tiende a llevar su escritura por el campo de la novela. Pero había relatos, como te digo, que eran totalmente poéticos, en los que simplemente tú lo que estabas leyendo era una manera exquisita de plasmar pues bueno, una serie de sensaciones o de vivencias en un momento mínimo. No había un hilo, no había una trama, no había una sucesión de acontecimientos, sino desde un propio momento el relato se describía como una sensación claramente poética en la que te daba la sensación esa, de que en realidad estabas leyendo pues, un verdadero poema y algunos de ellos eran grandiosos. Por eso cuando se dice el relato breve, ¿qué es? Pues depende. Yo pienso que nunca hay que cerrarse, no hay que encasillar un poco los conceptos, hay que estar un poco abierto a lo que se presenta y simplemente pues, notar si dentro de unas calidades, porque el premio merece su calidad, te transmiten algo, ¿no? ¿Todos los lectores son escritores en potencia? Todos los lectores son, si me lo preguntas a mí, yo te diría que sí, porque yo creo que leer y escribir pertenecen al mismo reino. No conozco a nadie, no conozco a ningún escritor que no sea un gran lector, con lo cual me da la sensación de que el comienzo de la escritura pasa por la lectura. ¿Y en qué momento un lector, y te lo pregunto a ti personalmente, por tu experiencia personal, ¿no? Dices, oye, yo puedo escribir me he leído tantos libros, como decía el Quijote, ¿no? Se le secó se le secó el cerebro. El cerebro de tanto leer, ¿no? Ajá. Pues ahora me puedo yo poner a escribir. ¿Cómo es qué clic que te hacen en la cabeza para decir, me veo capacitado pues, para escribir? Yo creo que toda persona, al final, eso que se dice del árbol, el hijo y el libro, yo creo que es cierto, ¿no? Lo que pasa es que hay que dar el paso de lo externo a lo profundo, ¿no? Por decirlo así. Hay un momento en el que te tienes que poner. ¿Cuál fue en mi caso el resorte? Pues fue en una feria del libro de hace ya, no sé, quizás 6, 7, 8 años en Granada. Donde ¿Tu ciudad de origen, por cierto? Efectivamente, mi ciudad de origen. Donde vi un libro que había publicado una chica, por aquel entonces bastante joven, también lo es ahora, pero bueno, andaría por los 23, 24 años, ¿eh? Y claro, al darle la vuelta y ver la biografía de la autora, la vi francamente joven. Entonces pensé en ese momento, bueno, tú que has querido escribir una novela toda la vida, ¿a qué estás esperando, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Entonces ese reflejo, ese testimonio, que por cierto la chica es Clara Peñalver, acaba de publicar su última novela precisamente, que tiene como trasfondo un crimen en los Montes de Málaga. Ah, curioso. Clara fue, digamos, mi resorte, fue lo que me impulsó a decir, bueno, ahora es el momento, tú sí, ¿no? porque yo no. Exactamente, si tú sí, porque yo no. Y fue, digamos, la mecha. Y a partir de ahí, pues es cuestión de sentarse y decir, no solo querer escribir, sino tener algo que contar, ¿no?
Entonces es un poco lo que te he dicho antes, sin tener que sentarme ahora a estudiar grandes cosas, porque yo no soy historiador, sin tener que ponerme a escribir sobre un tema que desconozca, ¿qué es lo que puedo yo, dentro de mi edad, dentro de mi profesión, dentro de mi familia, como persona, qué puedo escribir ya? Todos podemos escribir ya sobre algo, ¿no? Entonces, claro, ahí aunas un poco pues la edad que tienes y lo que has vivido, tu profesión y el bagaje o los pozos de lectura que tengas, que en mi caso pues se ponderaba mucho lo policíaco, la novela negra. Entonces es un poco la primera novela que me salió, una novela donde tiene mucha potencia, mucha presencia las relaciones interpersonales, pero que luego de repente pues hay una persona que desaparece. Esa desaparición evidentemente pues implica un misterio, una denuncia ante los juzgados de instrucción, una diligencia previa, una investigación policial, etcétera, etcétera, etcétera. Para lo tuyo. Y claro, ya que haces que una persona desaparezca, pues esa desaparición también hay que resolverla, además de la trama entre los personajes. Y realmente dicen que todos los libros no tienen algo del escritor o tienen algo autobiográfico, ¿es cierto? Sí, sí, de hecho cuando vas a las presentaciones y te preguntan por la novela, la gran mayoría de las preguntas que te hace el público va dirigida a ver en qué personaje es el autor. Entonces, muchas veces pues van, bueno, ¿y tú no serías más...? Y bueno, a mí me preguntan y yo lo digo. Yo estoy en la novela, pero yo no soy ninguno de los personajes de la novela. En todos y cada uno de esos personajes yo he puesto en su boca frases que yo diría, ¿no? Pero también he puesto en su boca frases que necesitaba como réplica para que otro dijera algo. Con lo cual, ¿está el autor en la novela? Sí, claramente. ¿Es un personaje? Pues no tiene por qué. Pero es verdad que quien a mí me conoce y la lee, te encuentra. Pero no es el único libro que tú has escrito. Tengo otro libro de poesía que salió precisamente el año posterior, en 2016. La novela salió en 2015, 2016 el libro de poesía. Y fue precisamente a raíz de un par de años después cuando gané, como te digo, el Internacional de Poesía Manuel Salinas. Y ahora tengo pendiente otro libro de poesía que se publicará, Dios mediante, en la colección Puerta del Mar de la Diputación de Málaga, si Dios quiere, pues para este año. Pero yo me imagino que cuando tú vas a buscar un libro en la librería ya te verán, ¿no? Dirán, uy, este entiende, ¿no? Cuando te verán aparecer dirán, este tiene mucha... No te creas, porque al final yo no soy yo leo de todo, ¿eh? Hay libros que son para aprender, hay libros que son para reflexionar y hay libros que sencillamente son para pasar un buen rato. Yo creo que el ocio en la literatura está muy olvidado, ¿no? Desde las grandes academias, desde la alta literatura, se nos incide mucho en que, bueno, que una obra pues tiene que aportar algo, tiene que tener pues una cadencia y un peso literario que nos embauque, que descubra algo sobre el mundo, pero el ocio también hay que incorporarlo en la literatura. A veces simplemente hay que leerse un libro porque te lo estás pasando bien leyendo ese libro. Decía, no lo digo yo, que puedo ser sospechoso de estar empezando, pero decía don Gabriel García Márquez, que no es sospechoso de estar empezando, que si un libro no te divierte, es totalmente legítimo cerrarlo y empezar otro. ¿Qué está reconociendo García Márquez con ese gesto? Que el libro, por el ocio, tiene sentido. Gabriel García Márquez no decía, bueno, si te aburres no lo cierres, porque a pesar de todo pues tienes que valorar la forma o tienes que valorar lo que te está contando. No, si no te lo estás pasando bien, el libro se cierra y no es pecado, no pasa nada, coges otro y ya está. Con lo cual está legitimando el que un libro valga simplemente porque te lo estás pasando bien, ¿eh? Y desde luego nuestra contraposición, o no podemos decir que un libro, por ser un superventa, sea mala literatura. Ese debate está en los mentideros. Parece ser que si el libro es un superventa, pues ya no pertenece a la alta literatura, y no tiene por qué, ¿eh? De hecho, puede haber libros muy malos que sean superventas y libros muy buenos de los cuales no se venda nada, pero que simplemente lo que quiero decir es que a veces el hecho de que se venda muchísimo o de que tenga muchísimo público no significa que la obra sea mala. Y en ciertos sectores pues parece que se da a entender que sí, que eso es así, ¿eh? Eso como, por ejemplo, los libros que te encuentras en Amazon para descargarte en los ebooks a 90 céntimos, no tiene por qué ser malo, ¿no? No tiene por qué ser malo, como la autopublicación no tiene por qué generar un libro malo. Yo he encontrado verdaderas joyas dentro del mundo de la autopublicación.
Autopublicación, explicamos, consiste en un autor, sí, un autor que publica casa, por así decirlo. un autor que publica su propio libro. Con su dinero, no es una editorial. Dinero, efectivamente. ¿Hay morralla en la autopublicación? Muchísimas. ¿Hay libros buenos en la autopublicación? Muchas, pero yo me he encontrado también libros francamente malos publicados por editoriales de mucho prestigio. Es que, claro, en cuanto uno pone algo que quieres vender como regla, se rompe enseguida. No quiere decir, la calidad depende del escritor, no depende de quién te lo publique. Efectivamente, cuando hay una gran editorial detrás, claro, puede parecer o se presume que hay cierta criba de calidad, pero también es verdad que muchas veces las grandes editoriales, le pese a quien le pese, no van buscando la calidad, lo que van buscando es vender libros. Entonces, en fin, hay mucho debate sobre eso. ¿Y qué características debe reunir un libro o un relato para que tenga calidad desde el punto de vista literario? Ya no de que le guste a la gente o no le guste, sino desde el punto de vista literario real de libros. Pues mira, al final, cada escritor o cada lector, por su propio bagaje, entiende lo que es que un libro esté bien escrito. Yo me atrevería a decir, sin ser autoridad, que la respuesta a esa pregunta no es clara. ¿Por qué te digo esto? Te voy a plantear un ejercicio muy sencillo. Tú te metes en Google y pones las mejores novelas del siglo XXI. ¿Se entiende? Que son criterios que da lo que llamamos la crítica, que por otro lado nadie sabemos qué es la crítica, ¿no? Sí, es como muy etéreo. Solamente la crítica. Bueno, pues según quien forme parte de esa crítica, ese listado varía, pero varía muchísimo de uno a otro. Sin embargo, si tú pones las novelas más leídas, o más vendidas, perdón, del siglo XXI, eso es un dato objetivo, eso no varía. Y el hecho de que, repito, sea algo que se ha vendido mucho no tiene por qué, no tenemos por qué vincularlo a que sea algo malo. Habrá que analizar por qué ese libro se ha vendido, habrá que analizar también por qué ese libro ha llegado al público. Sin embargo, las cosas de la crítica pues son como más variantes, porque hay gente muy docta que puede darle valor a una novela y sin embargo a otra no. Al final entra el gusto, entra lo subjetivo. Es muy peligroso decir estas son las 20 mejores novelas del siglo XXI y decirlo de manera categórica sin que haya pues, cierta posibilidad a que entren o salgan otras más según criterios, ¿no? Y para una persona que está empezando a escribir o que le gusta escribir y dice, oye, yo jamás me presentaría a un concurso porque yo escribo de andar por casa, ¿qué le recomendarías que pauta siguiera para escribir más profundamente, ¿no? Incluso para llegar a presentarse a algún certamen? Pues ya fácil, le recomendaría en principio que lea mucho y luego que piense qué es lo que quiere contar y cómo. En el cómo, pues también, porque me lo preguntas a mí, te puedo dar una respuesta. Dependiendo de a qué escritor se lo preguntes, pues te dirá una cosa u otra. Yo recomiendo el modelo Stoker, que dicho sea de paso, Stoker ha escrito una de las mejores novelas que se han escrito nunca, que es Drácula, ¿no? Una novela que carga encima con la losa del icono cinematográfico, ¿no? Que ha hecho mucho bien, pero ha hecho mucho daño también, claro, por otro lado. Siempre se cambia. Sin embargo, la novela es brillante. ¿Qué hace Stoker? Stoker va numerando cada uno de los capítulos de Drácula. En cada uno de esos capítulos tiene un par de frases o tres en los que él sabía ya de lo que iba a hablar, ¿no? Y luego, como cosa novedosa, incorpora un registro distinto en cada uno de los capítulos porque cada uno se plasma de manera distinta. Algunos son cartas o correspondencia entre algunos personajes, otros son diarios íntimos de algunos de los personajes, otros son grabaciones incluso de un fonógrafo, en el caso del doctor Seward, que era el médico del manicomio, y hay incluso recortes de prensa, incluso un registro, un cambio de registro según qué personaje habla, porque recordemos que Van Helsing era alemán y su inglés no era puro, entonces hay palabras que, digamos, mal utiliza dentro de lo que es la estructura de la trama, y Stoker lo hace así acaso hecho, porque sabía que Van Helsing no hablaba bien el inglés. Entonces, a mí ese esquema me parece brutal, quizá ahora ya no resulte tan novedoso, pero en su siglo sí que lo fue. Entonces es una manera que tengo yo, ya no el cambio del registro o del tipo de
de capítulos, si era un diario, si era prensa o si era las grabaciones, pero sí lo de la estructura de los capítulos, el tener ya perfectamente desglosados cuántos son y de qué se va a hablar en cada uno. O sea, que se haga un esquemita. Sí, que se haga un esquema y así no se pierde. Ya te digo, si ahora tú le preguntas a otro escritor y te dice, pues mira, pues yo voy más a saldo mata. A lo que salga, a espontaneidad. Pues mira, pues también vale, si es tu sistema o tu modelo y funciona. Sí, eso es, si eres capaz de empezarlo y terminarlo. Magnífico, porque... bendito sea Dios, sí. Ahora, si a mí me preguntan, pues yo te doy mi idea, ¿no? Empieza por aquí. Desde luego así no te vas a perder, porque teniendo un esquema de todo, que tú sepas desde escribes la primera letra lo que va a pasar al final, te da mucha seguridad. Pedro, pues estamos llegando al final, parece mentira porque se ha pasado muy rápido hablando de literatura, de libros y de escritores y de relatos y bueno, hablando de escritores, de relatos y de futuro, has comentado algo, pero ¿qué tienes previsto para próximamente? Mira, lo más inmediato que tengo pendiente es la publicación de un libro de poesía con mirada limpia, que se va a publicar en Puerta del Mar, la colección de poesía de la Diputación de Málaga. Y estoy trabajando en una segunda novela que se llama Vosotros los que entráis, que es la traducción de la inscripción que según Dante había en el dintel de la puerta del infierno. Puedo adelantar que, bueno, es una novela policíaca y que un par de personajes que participaron en la primera pues van a hacer también su aparición en esta. Pero se pueden leer independientemente, ¿no? Sí, se pueden leer independientemente. Que no pierdes el hilo de la lectura. Son historias independientes. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros por este rato. Por habernos acompañado, por el trabajo tan grande que haces en favor de la literatura con tus columnas, con tu investigación, con todo, y también por haber participado en el relato. En el certamen de relatos y insisto en que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por este rato. Encantado. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos próximamente con más entrevistas en los jueves aquí en De Cerca.